Bueno, buenas tardes. Comenzamos la última conferencia de estas jornadas de teología dedicadas a la teología de la encarnación. La conferencia de esta tarde tiene el título del Verbo encarnado, aproximación teológica desde la perspectiva de San Buenaventura. Como señalábamos el primer día, el tema de la teología de la encarnación, un tema eminentemente franciscano. Y para cerrar estas conferencias hemos elegido precisamente a un profesor que nos hable de un gran teólogo franciscano como es San Buenaventura. El profesor que nos va a dar hoy la conferencia es el padre Jesús del Espino Nieva, franciscano. Y como decía el martes pasado, hemos tratado de conjugar en estas jornadas de teología los profesores, pues los maestros ya que nos han ido enseñando a lo largo de la historia, a lo largo de nuestros estudios, con los nuevos profesores del Instituto Teológico. Para eso el otro día teníamos al profesor José Manuel Sanchís y hoy tenemos al profesor Jesús del Espino. Como decía, es una nueva visión de reflexión, de la reflexión franciscana desde la juventud. El profesor Jesús del Espino nace en Lucena, en Córdoba, pues hace poco tiempo, allá por el año 79. Cursa estudios institucionales en Sevilla, realizó estudios en el Estudio Bíblico Franciscano de Jerusalén, cursó la licenciatura de Teología Dogmática en Tenerife, actualmente se encuentra realizando la tesis, cursó la licenciatura de Teología Fundamental aquí en el Instituto Teológico de Murcia Franciscano, y defendió su tesis de licenciatura. Ha realizado también los dos másteres que impartimos en el Instituto, el máster de Teología con la Universidad de Murcia e igualmente el máster en Orientación, Asesoramiento y Mediación Familiar, también aquí en convenio con la Universidad de Murcia. Sigue profundizando en los estudios teológicos, tanto la licencia como el máster la dedicó en modo especial el TFM final como la tesis de licencia a San Buenaventura, y esperamos con vivo deseo que pronto pueda encauzar sus estudios hacia el doctorado y profundizar en la materia que verdaderamente está trabajando. Poco más y mucho más, porque es importante y os agradezco de un modo especial vuestra presencia aquí esta tarde para escuchar al profesor y al que ya le doy la palabra, Jesús del Espino Nieva, franciscano de la provincia de la Inmaculada Concepción en España, que nos va a hablar sobre San Buenaventura y el Verbo encarnado. Muchas gracias, Miguel Ángel, director de este Instituto Teológico de Murcia, también a todos los que habéis venido y todos los que luego nos van a ver por diferido, porque ellos están grabando, ¿verdad que sí? Vale, pues entonces saludos a todos cuando nos vean. Como conclusión de esta 31ª semana de teología, en la que el punto central, digamos, sería la teología de la encarnación, donación personal de Dios, el autor que yo he escogido es San Buenaventura, por ser franciscano, por simpatía también, porque me gusta, pudiéramos decirlo, pero sobre todo la teología del verbo, y lo que intento hacer es una aproximación teológica bajo su perspectiva, en su pensamiento. Nos encontramos ya con la primera dificultad, que sería pues intentar hacer un esbozo de su propio pensamiento. No encontramos en San Buenaventura un teólogo, digamos, solamente dogmático, un teólogo solamente de moral, sino que encontramos un teólogo general, por lo que nosotros tenemos que escoger entre sus obras pues el tema que trata sobre la encarnación. Él, en su brillantez, pudiéramos decir, de pensamiento, pues es perfecto conocedor de la Sagrada Escritura, de los padres de la Iglesia, de los autores clásicos, sobre todo Aristóteles, Platón, también Plotino, en fin, él lo maneja absolutamente todo y además está en perfecta confrontación con la teología propia de su tiempo. Bien, pues hacemos una breve para situar un poco a San Buenaventura, un pequeño esquema. Nació en Baños-Regio, en la provincia de Viterbo, en la región del Lacio, en el 1218, toma el hábito en 1243 con el nombre de Juan, después se pasaría a Buenaventura.
Ministro general fue en 1257, en 1273 fue consagrado obispo y nombrado cardenal por el Papa Gregorio X. Fallece en Lyon en 1274, en el segundo concilio de Lyon, en la cuarta sesión del concilio. En 1482 fue canonizado por el Papa Sixto IV. En 1588 fue proclamado doctor seráfico de la Iglesia por el Papa Sixto V y en 1890 fue declarado príncipe de la mística por el Papa León XIII. Es bueno destacar todas estas cosas porque algunas veces cuando se habla de los santos o de los autores, al no ubicarlos en el tiempo parece que estuviéramos hablando en cualquier momento de la historia, pero que va, tenemos que tener en cuenta que San Francisco pues ya ha acabado, ya ha terminado, ya ha muerto y comienza una serie de generales y se producen también una serie de conflictos dentro, tanto dentro como fuera de la orden, que son lógicos y además yo diría que casi previsibles. Cosas que van a hacer mella, digamos, en su pensamiento, pues va a ser en primer lugar el conflicto de los maestros seculares en la Universidad de París, los años aproximados 1252-1261. El conflicto también con los espirituales, todos aquellos que decían que la forma y vida de San Francisco tenía que vivirse tal cual él lo había dicho, sin glosa en la regla ni el testamento. Esto se solucionará cuando en 1260 se redacten las constituciones de Narbona y se publique una biografía oficial del propio San Francisco, suprimiendo, por así decirlo, o asumiendo las biografías que había anteriores y editándose una biografía oficial, como digo, que no diera pie a malentendidos dentro de la orden, que pudiera surgir luego una escisión. El restablecimiento de la comunión entre la Iglesia latina y la griega en 1273 y también ese, lo apunté en último momento, estaba dudando, es el Monte Alberna en 1259. San Francisco, cuando va al Monte Alberna, recordamos que es allí donde San Buenaventura va al Monte Alberna, recordamos allí que es donde San Francisco pues recibe los estigmas, las llagas de la pasión, y San Buenaventura se muestra como verdadero, o sea, como el que está delante de todo lo que está, delante de todo lo que se está sucediendo en ese momento. Bien. Pasamos un poco a sus obras, tienen muchísimas obras, pero aquí solamente comento las que son más importantes. El comentario sobre la sentencia de Pedro Lombardo, Itinerarium Mentis in Deum, Soliloquio, Lignum Vitae, De Quimbe Festivitatibus Pueri Jesu y el Breviloquium. Las fuentes de su pensamiento, lo hemos dicho antes, serán la Sagrada Escritura, la filosofía clásica griega, Dionisio Areopagita, Anselmo de Canterbury, Agustín, Hugo de San Víctor, Alejandro de Ales. Él fue alumno de Alejandro de Ales, Gregorio Magno, Bernardo de Claraval y también recibe la influencia, por supuesto, de Santo Tomás de Aquino. Los aspectos fundamentales de su pensamiento. Yo solamente he elegido los que vienen más afín al tema que vamos a tratar, que es el de la encarnación. Es una teología menos especulativa y más afectiva. Quiero decir con más afectiva que es una teología que parte de los sentimientos, es una teología sobre todo que parte de... o sea, es gustativa. San Buenaventura pone muchísima incidencia en que a Dios se le puede comprender por los sentidos, tanto por la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Es realmente maestro e innovador en este tipo de teología gustativa y a su vez pues es menos teórica. La teología. Hay una manera nueva de comprender la historia según San Buenaventura, y es que en la encarnación con Cristo será la culminación de la historia, sería como la parte central importante de la historia. Esto rompe un poco el esquema que ya se venía viviendo con los mileniarismos, cuando se creía que a partir del año 1000 ya se acababa la historia, y luego por algunas consecuencias del pensamiento de Joaquín de Fiore, pues se creía que en los últimos momentos pues iban a venir ya uniendo esta idea de mileniarismo con San Francisco. Su teología es profundamente trinitaria, pero poniendo su centro en Cristo, por lo cual el tema de la encarnación pues lo toca de lleno. Podemos decir en expresiones de Olegario de Cárdenas
que la teología trinitaria de San Buenaventura, el tema de la Trinidad, pues será la obsesión, en el mejor sentido de la palabra, del objetivo fundamental de su teología. Cuando él piensa sobre persona, cuando él piensa sobre el hombre, pues piensa en un hombre que lo tiene en la mente, que es San Francisco. Y esto es importante que lo comprendamos, porque San Francisco, alter Christus, el otro Cristo. Bien, no está mal que recordemos esto. La encarnación, en el momento establecido por Dios, el Hijo único del Padre, la palabra eterna, es decir, el Verbo e imagen sustancial del Padre, se hizo carne, sin perder la naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. En Cristo entonces se dan completamente las dos naturalezas, no podemos decir mitad hombre, mitad Dios, sino completamente hombre, completamente Dios, verdadero hombre, verdadero Dios. Hologos as megéneto, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Es algo que se puede ver, es algo que se puede contemplar. Yo he elegido estas 4 citas de la Sagrada Escritura porque son las que luego nos van a ayudar a comprender mejor esta explicación. También del Evangelio de Juan, tanto amó Dios al mundo que dio, entregó a su único Hijo. Y esto lo hizo por amor. Aquí vemos lo de la teología afectiva. En esto se manifestó el amor, de nuevo, que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. Cristo como mediación, también trataremos de esto más adelante. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse a la muerte, incluso una muerte de cruz. Es la teología del abajamiento, fundamental para comprender la encarnación en San Buenaventura. Bien, pasamos ya al primer concepto del propio San Buenaventura. La encarnación es la unión en el tiempo de la naturaleza divina con la naturaleza humana en la persona de Cristo, Verbo de Dios Padre. No se trata de la asunción de una figura humana, como en el caso de los ángeles, sino de la participación del hombre en la naturaleza divina. Dios asume la carne sensible y el espíritu racional al hacerse hombre, pero de modo tal que la unión no se da en la naturaleza divina, sino en la unidad de la persona del Verbo. Por eso, lo que se dice del Hijo de Dios se puede decir del Hijo del Hombre. Vemos, sobre todo en esta última parte, la asimilación de los títulos bíblicos de Hijo de Dios e Hijo del Hombre dentro de la teología de San Buenaventura. Por decirlo de alguna manera, cuando el Verbo asume la carne sensible, sentidos, estamos hablando de los sentidos, que vamos ya a descubrir algunos rasgos dentro de esta definición de su propia teología, y del espíritu, cuando asume esta carne sensible y el espíritu, podemos decir que el hombre asciende, se dignifica, no solamente el abajamiento, sino que aquí hay una dignificación del hombre. También trataremos de esto un poco más adelante. San Buenaventura habla de la encarnación como sacramentum encarnationis, como sacramento de la encarnación, sacramento, del latín sacramentum y del griego mysterium. En realidad, cuando hablamos de la encarnación, hablamos de las dos cosas, de misterio y de también sacramento. Nos dice San Buenaventura que con este sacramentum encarnationis esto se realiza por el poder, porque es en el poder donde se puede reflejar esa unión hipostática, la manera, la forma en que está unida la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona de Cristo. La sabiduría, es decir, en Cristo, en este Verbo encarnado, se da la perfección del universo. Y por último también la bondad, en que Él se hace pobre, se abaja y se hace siervo, palabra que Él utiliza para este abajamiento y esta encarnación. Bien, la justificación de la encarnación. San Buenaventura tiene como, en su manera expositiva de hablar sobre las cosas, como siempre, tres puntos que desarrollan y al final pues terminamos comprendiendo lo que quiere decir. Cuando hablamos de la justificación de la encarnación tenemos que referirnos a tres argumentos. El argumento trinitario.
Convenía que el primer principio eficiente fuese el primer principio reparador. Es el mismo Dios que crea por el Verbo increado, ahora por el Verbo encarnado debía darse la reparación. Algunas veces cuando rezamos el Ángelus, cuando leemos la Escritura y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, tenemos que admitir entonces, nada más que decir este enunciado, preexistencia, es decir, el que era eterno, pues ahora pues lo han podido contemplar nuestros ojos. No perdamos nunca de vista, y lo hemos anunciado al principio, que San Buenaventura siempre piensa en Dios como Trinidad, siempre con esta idea. Es por el mismo medio por el que se realiza este misterio. El Verbo creante es ahora el Verbo que se encarna. El argumento cristológico sería el segundo: el hombre solo puede imitar aquello que le ha sido proporcionado. Dios se abaja en el hombre para ser conocido, amado e imitado. Dice San Buenaventura que se pone delante de los ojos del hombre para que lo tenga a él como modelo y referencia. ¿Cómo va a seguir a alguien que no conoce y que no ha visto? Por eso es ahí. Si queremos poner nosotros aquí el modelo de San Francisco, lo podemos poner. El argumento antropológico, el tercero, para remediar el pecado que había vuelto al hombre incapaz de conocerlo. Por ello era necesario que ahora Dios se abajara a él. Dios es el ofendido, necesita la satisfacción condigna del Verbo encarnado y es Cristo verdadero hombre y verdadero Dios. Veremos a ver. Cuando se produce la falta del pecado, el hombre irremediablemente queda como cubierto con un velo opaco que no le permite ver la realidad de las cosas. Si admitimos que la naturaleza es el libro donde se puede leer, por decirlo de alguna manera, a Dios y descubrir a Dios en él, cuando el hombre peca, pues queda esa visión como borrosa y ya no lo puede descubrir nítidamente. Entonces, el siguiente paso, cuando el hombre comete ese pecado, ya sí que necesita de esa reparación. Sería la teología del rescate. Dios es el ofendido, y si Dios es el ofendido en este caso, pues solamente puede ser reparado con algo que sea Dios, es decir, con este Verbo encarnado. La distinción. También realiza San Buenaventura esta triple distinción acerca de Cristo. Cristo medio, por ser hombre y por participar de dos naturalezas. Por él todo regresa al Padre. Cristo mediador, porque es el reconciliador entre las criaturas y el Creador. Entre las criaturas mismas, cuando se reconcilian, es por Cristo mediador. Cristo, identidad total en la revelación. Entre revelación, palabra revelada, revelador y palabra encarnada. Aquí, esto es realmente curioso, decimos la palabra se hizo carne. Aquí la palabra es no solamente esa palabra que ya estaba predicha desde antiguo por los profetas, la que ha tomado forma, la que se ha encarnado en Cristo Jesús, sino también que es lo mismo que Él dice, es lo que Él es. Recordemos ese pasaje de Isaías, ese pasaje en el que Jesús desenrolla en Nazaret el pasaje de Isaías y dice: y esto que estáis escuchando se está cumpliendo, es decir, tienen delante aquello de lo que hablan los profetas. Cristo cumple en sí mismo, por tanto, todo lo que se había predicho por los profetas. Y Cristo, por tanto, habla de una realidad divina, de una realidad desconocida. Habla de lo que Él conoce, de la intimidad de Dios. Las consecuencias del Cristo medio. Verbo increado, Verbo encarnado y Verbo inspirado. De nuevo, esa triple distinción. Hablamos de Verbo increado en cuanto que está en el Padre. Similitud externa del Padre, verdad del Padre. Él es causa ejemplar de la creación, en Él se origina y en Él existe. Aquí es donde San Buenaventura también aprovecha para hablar de la conveniencia. Tenía que ser el verbo, esta persona, este increado, este verbo increado, el que se encarnara. El verbo encarnado, en cuanto está en la carne, se sintetiza la naturaleza multiforme, se conjuga en él lo humano, lo espiritual y lo divino. Se engendra y forma y nace del vientre de María.
Este es el Verbo encarnado. Después hablaremos también de María. El Verbo inspirado, en cuanto está en la mente, que se hace presente en el hombre por la fe, se revelan todas las cosas mediante una visión que puede ser corporal, imaginativa o intelectual. Antes de la culpa el hombre podía contemplar esta naturaleza del Verbo. Antes del pecado primero, cuando el hombre se deslizó en la culpa por no seguir al Verbo inspirado. Después del pecado, antes de la encarnación y por la palabra de la Escritura. En todos estos momentos, Dios ha suscitado el conocimiento y los signos para que el hombre lo pudiera llegar a conocer. Sería como la inspiración que da este Verbo. La justificación no encuentro la hoja. ¿Ah, sí? Claro, no la he puesto. Este ya lo hemos visto. Sí, claro. Vale, entonces me he equivocado de tecla. Perdón. Bien, llamativas sin duda serán las imágenes, ahora las explicaremos porque ayudan un poco a exponer lo que queremos decir. En cuanto a la razón de la conveniencia, ya hemos dicho que convenía que fuera la segunda, el verbo quien se encarnara, la segunda persona de la Trinidad. Es obra de toda la Trinidad la encarnación, la que actúa, por tanto, en este misterio inefable. Podían haber varias formas posibles para la reparación, pero fue la encarnación la que convenía para que ese pecado original pues fuera reparado de una manera plena y definitiva, a través, como digo, de ese abajamiento. El Verbo es la persona media al interior de la Trinidad, tanto en la creación como en la encarnación. Luego vendrá, como sabemos, el Espíritu Santo. Además, ahora que estamos recordando en estos días de Cuaresma todos estos acontecimientos, después de su muerte y resurrección, ya se nos anuncia el Espíritu. Lo que los teólogos tardan tanto en decir con palabras, algunas veces los artistas lo arreglan en un minuto. Decíamos que en la encarnación ese verbo que estaba increado, que pertenecía a la misma esencia de Dios, también crea. Vemos aquí como Cristo, sin ningún problema, pues se ve ahí reflejado plásticamente en esa creación de Adán y Eva en los primeros inicios. Y también en la parte de la derecha, pues es una manera plástica, también un tanto dificultosa, pero que sin embargo nos ayuda un poco a ver este misterio de la Trinidad. Convenía que fuera el Verbo quien se encarnara. El pecado y la reparación. Las consecuencias del pecado no son solamente pues, la más inmediata, que fue la salida del paraíso de nuestros primeros padres, sino que ya no se puede reconocer a Dios. Como decíamos antes, la visión pues, ya se ha quedado borrosa y ya no se puede ver a Dios en todas las cosas, o al menos nítidamente. Se ha roto la amistad con Dios a través de ese pecado. Y si utilizamos ese mismo lenguaje que utilizaba San Buenaventura sobre sacramento, ahora necesitamos esa mediación medicinal para curar al hombre de esa herida de la culpa del pecado. Es por tanto este sacramento, este misterio sacramental de la encarnación, el que va a recuperar y va a rescatar al hombre. Se hace uno en este misterio de abajamiento para que nosotros lo podamos conocer, amar e imitar. Esto es en realidad el remedio para la enfermedad del pecado. Como dice San Buenaventura, es la medicina para el pecado. El Verbo, por su encarnación, recupera lo perdido, reparando el género humano de su caída. Dios nos invita a que lo asumamos a Él, asumiendo la gracia. Esto sería la curación total. En la encarnación, el hombre queda totalmente dignificado. Podemos usar como modelo pues este lienzo en el que San Francisco pues abraza a Cristo. No perdamos de vista que San Francisco recibe los estigmas, es decir, que San Francisco es la perfecta asimilación de Cristo en su propio cuerpo y también en su propia alma.
El propio San Buenaventura nos dice que lo que se ve externamente es lo que primeramente ya está en su corazón. Bien, tenemos que seguir distinguiendo cosas. Una de ellas es la obra, el modo, el tiempo. La obra es la asunción de la carne por Dios y la unión de Dios con la carne, que proviene de la Trinidad, carne y espíritu. El modo es por la anunciación, ahora lo analizaremos. Se repara la ruina de los ángeles y de los hombres. Es una reparación total de todo lo creado. Y el tiempo fue la plenitud de los tiempos, es decir, para que no nos viéramos forzados a aceptar la obra reparadora, ni tampoco que llegara demasiado tarde y nos viéramos privados de ellos. No podía ser la reparación justo en el momento en el que Adán y Eva pecaron, sino que tuvo que esperarse el tiempo que Dios dispuso para que se pudiera dar la encarnación. Nosotros vivimos en este periodo de espera que culmina con la llegada de salvación ya al final de los tiempos. Antes de la ley, podemos también seguir distinguiendo, antes de la ley lo que existía sería la ignorancia. Han pecado y no saben cómo reconducir sus pasos para recobrar la gracia perdida, para volver otra vez a ese paraíso inicial. Después de la ley surge la impotencia, la recepción de la ley, la docilidad y el tiempo de espera. Es el tiempo en el que la humanidad recibe las profecías y va preparándose para el momento en el que Dios, cuando lo crea oportuno, mande al Verbo para encarnarse. Finalmente se le da al hombre la misericordia, que es la encarnación del Verbo. Es decir, nosotros vivimos pues en este último momento. El pecado ha dañado no solo el alma, sino también el cuerpo. Por ello la encarnación debe asumir la totalidad del hombre, menos en el pecado. Para restaurarlo, la curación total manifiesta tres dimensiones que el Verbo posee. Es importante cómo San Buenaventura incluye siempre cuerpo y alma, es decir, de lo que está hablando es la totalidad del hombre, la totalidad de la persona, no de un compuesto ni de una teología, digamos, un poco extraña, sino la totalidad del ser humano. La curación total viene a través de estas tres dimensiones que podemos localizar como reparador. Por Él, por el Verbo, fueron creadas todas las cosas, por el que es, por Él, por lo que Él es el único que las puede reparar. Es cuando Él nos da su gracia. Reconciliador, por Él se reconcilió la ruptura entre el Creador y las criaturas. Esta reconciliación es doble entre las mismas criaturas como entre ellas y Dios. Es lo que nos lleva a la santidad. Mediador, Él ha asumido la realidad de lo divino, porque es verdadero Dios y también lo humano, como verdadero hombre, es lo que nos lleva a la vida eterna. Este hecho nos invita al divino conocimiento, a la luz de la verdad, a seguir sus pasos, a escuchar su mensaje, a escuchar su palabra. Nos invita a la divina conformidad, a la filiación divina, a ser verdaderamente hijos de Dios, a asimilarnos como alter Christus, como otros Cristos a Él. Y nos muestra, por último, la manera de comprender este misterio. Nos da pistas para que podamos seguirlo. Este misterio de la encarnación se puede hacer a través de María. Y aquí distinguimos algunas cosas. La anunciación del ángel a María. San Buenaventura nos dice que cuando el ángel se presenta a María, María lo cree. Antes de que María llevara a Cristo en su seno, nos dicen los santos padres, ya lo llevaba en su corazón. Esa palabra ya estaba en su corazón. Lo deseaba, lo deseaba. Ella deseaba que se cumplieran las profecías del antiguo Israel y la liberación de ese pueblo oprimido. Y por supuesto lo consiente en su fiat, hágase. Estamos hablando a fin de cuentas de una vocación. Todas estas disposiciones, creer, desear y consentir, todas y plenamente coordinadas para llevar a cabo esta obra de redención de Dios. María, por tanto, es la más grande de todos los creyentes y en ella lo invisible se hace visible. Vocabulario y lenguaje que también nos recuerda a la teología sacramental.
La Anunciación supone de esta manera una nueva creación que se opone a la primera creación caída por el pecado. María, así, es la primera Eva, la nueva Eva, perdón. Si de un fruto maldito de un árbol entró el pecado en el mundo y por una mujer, ahora del fruto bendito de María, de Cristo, vendrá la salvación al mundo. Así, pues María, siendo la primera Eva, la nueva Eva, perdón, pues va a ser la mujer de fe, no la mujer que dudaba como en el Antiguo Testamento. María se entrega totalmente a esta voluntad de Dios. Es una obra trinitaria porque la gracia del Espíritu Santo que se manifiesta en la santidad del Hijo y que expresa la vida eterna del Padre. Obra total y perfecta. Aquí se unen lo divino, lo celestial y lo humano para la encarnación. Lo divino, en que es el Espíritu quien fecunda; lo celestial es el ángel quien anuncia; y lo humano, que sin María no pudo darse Dios. A nueva manera de la concepción, pues también esto es bastante llamativo dentro de la teología de San Buenaventura. Nos dice que la concepción puede ser de diversas maneras. La concepción ni de varón ni de hombre, por ejemplo, como la de Adán, cuando creó Dios del barro al hombre. La concepción de varón sin mujer, cuando Eva de la costilla salió de Adán. La concepción de varón y de mujer, es decir, toda la humanidad, todos nosotros. Y la concepción en mujer, pero sin participación de varón, única y singularmente de María. Yo creo que nadie había reparado nunca en esto, pero San Buenaventura es tan genial que pudo hacerlo además así de bien. Las consecuencias que se sacan de esto de una manera directa es la maternidad divina de María. Esta maternidad perfecta, María ahora es madre de todos los creyentes, incluso de los pecadores. La virginidad perpetua antes, durante y después del parto, y por supuesto María, Madre de Dios. Si nosotros decimos, y así es efectivamente, como lo anuncia el dogma, que Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, al ser María, la Madre de Jesús, es Madre también de Dios. Nos dice San Buenaventura: como el océano recibe todas las aguas, así María recibe todas las gracias. Como todos los ríos se precipitan en el mar, así las gracias que tuvieron los ángeles, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los mártires, los confesores y las vírgenes se reunieron en María. Dios no pudo darse sin el sí de María. Seguimos avanzando y nos preguntamos ¿por qué la encarnación? ¿Por qué todo esto? La razón la encontramos en el mismo Salvador, es decir, en Él encontramos pues este inicio de encarnarse, en el querer abajarse y hacerse como uno de nosotros. También la encontramos en el ser humano que había de salvar, pues si Él no asume nuestra pequeñez humana y nuestra realidad, difícilmente podía conocernos para salvarnos. En cuanto a la misma reparación, debía de darse por mediación de la encarnación. Bien, pues aquí encontramos como dos vertientes que dan explicación al porqué directamente de la encarnación. Uno de ellos es devolver al hombre esa inocencia caída, esa inocencia del espíritu, la amistad de Dios y la reparación del pecado. Que Cristo Jesús se ha entregado por nuestros pecados es algo como muy devocional y como que está muy unido a la piedad. Incluso el mismo San Buenaventura ya se da cuenta de ello, pero existe otra posibilidad igualmente plausible de dar explicación al porqué de la encarnación. Por puro amor, estamos siempre hablando en un contexto de teología afectiva, por puro amor, por pura gratuidad, por la salvación, por darle la dignidad al ser humano. La encarnación, si afirmamos esto, la encarnación se hubiera producido también sin el pecado. ¿Cómo Dios iba a privar a la humanidad de conocer a ese verbo encarnado, a que se abriera la Trinidad al mundo y saliera de ese círculo de perfección? El pecado, por tanto, no es una condición también por amor. Ya sabemos que puede bajar, que puede encarnarse la segunda persona de la Trinidad.
Nos dice San Buenaventura, y con esto tenemos que ver cuál es la evolución del pensamiento dentro de la teología franciscana. Afirma que ambas posiciones suscitan en el ser humano la devoción por motivos diferentes. La afirmación de que la encarnación no depende del pecado está más en consonancia con el juicio de la razón, y sin embargo la afirmación contraria parece estar más de acuerdo con la piedad de la fe, y es preferible contar en el testimonio de las Escrituras antes que en el de la pura razón humana. Es decir, parece lógico que también por amor se quisiera encarnar. Y Duns Scoto defendió la idea de la encarnación incluso si no hubiera habido pecado, pues según él tal hipótesis sería no ya algo conveniente, sino incluso indispensable. Según este autor, la encarnación del Hijo de Dios sería la razón última de toda la creación, ya que de ser así, la mayor de las acciones de Dios sería la encarnación, y hubiera sido algo meramente accidental si hubiera dependido del pecado del primer hombre. Hablamos, por tanto, de necesidad. Dios tenía que encarnarse. Bien, pues acabamos, esta es la última, estamos en el tiempo todavía, sí. Acabamos ya con esta oración. Siempre que hablamos de San Buenaventura, no hablamos de un científico, sino de un teólogo que usa, en el mejor sentido de la palabra, la teología también como camino de santidad. Él es una persona creyente y cuando está hablando y cuando él está escribiendo, habla de su propia experiencia. Señor, haz que no ambicione otra cosa sino poseerte, que te busque y te encuentre, que a ti me dirija y a ti llegue, en ti piense, de ti hable y todo lo haga en loor y gloria de tu nombre, con humildad y discreción, con amor y deleite, con facilidad y afecto, con perseverancia hasta el fin, y que tú solo seas siempre mi esperanza, toda mi confianza, mis riquezas, mi deleite, mi contento, mi gozo, mi descanso y mi tranquilidad, mi paz, mi suavidad, mi olor, mi dulcedumbre, mi alimento, mi comida, mi refugio, mi auxilio, mi sabiduría, mi heredad, mi posesión, mi tesoro, en el cual esté siempre fija, firme y hondamente arraigada mi alma y mi corazón. Amén. Muchas gracias a todos. Agradecemos al profesor Jesús del Espino su conferencia de esta tarde, en modo especial su claridad y el habernos presentado para aquellos que no conocen a San Buenaventura, pues sucintamente quién es San Buenaventura y sobre todo la razón, la raíz de su teología. Como siempre, pues tenemos ahí un ratillo para unas 2 preguntas, si hubiera alguna duda o alguna aclaración que hacer. Es verdad, creía que había levantado. Sí quisiera decir que, bueno, pues parte de este trabajo, tanto de investigación como de exposición, sí lo hice un poco porque, a lo mejor es una opinión un tanto personal mía, San Buenaventura un tanto desconocido. Tantas veces hablamos de la espiritualidad franciscana, incluso de la teología franciscana, oye, y hablamos de una manera tan global que muchas veces nos reparamos en San Buenaventura y en la larga tradición franciscana que ha habido después de San Francisco. Reducir la espiritualidad franciscana solamente a San Francisco, pues creo que reduce un poco y empobrece pues, la gran riqueza, no solamente teológica, sino también carismática incluso. En San Buenaventura, pues yo creo que podríamos decir que todavía queda mucho por investigar, por saber, por aprender, por descubrir, en fin. Y eso que se ha investigado muchísimo, pero gracias a Dios todavía sigue habiendo un gran filón por conocer dentro de este gran padre, de este gran doctor de la Iglesia. Muy bien, pues últimamente el gran profesor o el profesor del Instituto Teológico
El padre Francisco Martínez Ferneda era el que verdaderamente había estudiado y profundizado en la teología de San Buenaventura, y esperamos, y creo que me hago también eco de él en su pensamiento, que pues también en Jesús del Espino pues se siga esa profundización en San Buenaventura, para que este centro de estudios teológicos, pues, ciertamente franciscano, tenga y siga teniendo esa perspectiva de la raíz del pensamiento teológico franciscano. Quiero terminar o concluir esta jornada de teología. Si alguno quiere hacer una pregunta, todavía le doy tiempo. Pero bueno, que si no le doy tiempo, pues yo concluyo la jornada de teología. Y quiero concluirlas en primer lugar dando las gracias a los ponentes. Creo que los cuatro lo han hecho posible que entendamos un poquito más lo que es la teología de la encarnación, que entendamos de una manera especial esa relación. La teología de la encarnación no es una cosa, como hemos venido escuchando estos días, del pasado ni de teólogos del pasado, sino es una razón de la teología presente, porque nos habla de esa relación, nos habla de esa relación con Dios, de esa relación entre los hombres, de esa relación con las criaturas, con la creación. Y esto es fundamental en el pensamiento y en la teología franciscana. Y por eso el hecho de esta jornada de teología creo que marcan una pauta y un punto de reflexión que debemos seguir profundizando profesores, alumnos y amigos del Instituto Teológico de Murcia. Para ello, y de un modo especial, como digo, dar las gracias a los ponentes que nos lo han presentado y daros las gracias a cada uno de vosotros, profesores, alumnos y amigos del Instituto Teológico, que habéis compartido con nosotros esta jornada de teología. Muchas veces, como decía al principio, es un desafío saber si las jornadas van a calar y van a ser importantes dentro de la sociedad civil universitaria murciana. Es cierto que estas jornadas ya en su 31ª edición pues son ya una fecha y una cita ineludible para cada uno de nosotros, están ya sentadas. Y por eso, pero no solamente por eso, doy las gracias por vuestra asistencia, sobre todo en una semana en la que ha hecho frío, ha llovido, y eso en Murcia es casi un pecado salir a la calle. Entonces, así. Para eso también daros y enseñaros las dos publicaciones importantes que tenemos en el Instituto Teológico, que es la revista Cartaginencia y la revista Selecciones de Franciscanismo. En ellas se van a publicar las conferencias que se han dado aquí. La revista Selecciones de Franciscanismo es una recopilación y cada vez más artículos de pensamiento franciscano de los primeros siglos, de los primeros padres profesores, maestros de la teología de la orden franciscana, y la revista Cartaginencia del pensamiento actual de la historia de la teología y en algún momento también del derecho. La revista Cartaginencia además tiene que celebrar que ha entrado dentro del índice bibliográfico Scopus. Es un nivel que entre las revistas de teología en España tienen muy pocas revistas y hay que sentirnos orgullosos de lo nuestro. Si esto lo tuvieran los vecinos de enfrente, que son nuestras hermanas franciscanas de la Purísima, diríamos que esto es oro molido, pero ellas nos dicen a nosotros que esto es oro molido. Entonces tenemos que quererlo. Tenéis las revistas y tenéis que saber aprovecharlas. También, como decía el profesor Jesús, estas conferencias, pues en vuestras comunidades, en vuestras familias, en vuestros grupos, queréis volver a profundizar, volver a escucharlas, están todas subidas al canal de YouTube del Instituto Teológico de Murcia, y podréis ahí podéis, de momento las dos primeras, la de ayer está a punto de subirse, está cociéndose, pues podéis volver a verlas y a profundizar en aquellos puntos que verdaderamente os interesen. Como sucede en las fallas, cuando arde la última falla, ya empezamos a pensar en qué vamos a hacer el año que viene. Bueno, pues el año que viene ya estamos trabajando en ello, recordar, y vamos a trabajar en unión con la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Antonianum, y vamos a trabajar en dos cuestiones fundamentales. No sé cuál de las dos será la jornada de teología, pero en verdad que una de las dos, cualquiera, van a ser muy interesantes, y es que el año que viene celebramos el centenario del encuentro de San Francisco con el sultán. Es el diálogo interreligioso, el diálogo ecuménico, que siempre es importante y que de tanta actualidad tiene en la actualidad. La otra cuestión es el encargo particular y especial del Papa Francisco, de modo especial a la orden franciscana,
del tema de la creación y la profundización en la Laudato Si. Cualquiera de los dos temas pues verdaderamente van a ser las jornadas de teología, si Dios quiere, no pasa nada, del año que viene. De nuevo, muchas gracias por vuestra presencia y hasta el año que viene, bueno, que lo que antes veamos, pero que sigamos disfrutando de lo que aquí vayamos a organizar. Muchas gracias.